Eso suele ser complejo, pero yo ya, ya lo entendí por qué no me dejaba grabar. Ok. Bueno, vamos a ver, vamos a conversar un poco. Señorita Moreira, em, hay una referencia que se hace respecto de Platón en el texto de Jaquenot, que tiene una distancia de 2300 años. Em, ¿Cuál es esa referencia? Está en Jaquenot, ¿no? Eh, ¿A qué se refiere la profesora Silvia Jaquenot cuando habla de Platón, ¿no? Y de estos antecedentes del derecho ambiental? En el texto decía que Platón recomendaba la necesidad de reforzar las colinas de Grecia con el fin de regular las aguas y evitar la erosión de las De, laderas. Perfecto, de Ática, ¿no? De Ática. ¿Por qué será que era tan importante hace 2300 años antes de Cristo, o más bien dicho, hace 2300 años en relación a lo vivido por nosotros, es decir, probablemente unos 200 años antes de Cristo? ¿Por qué nos hablaba Platón de la reforestación de Ática? ¿Qué habrá ahí? ¿Por qué cree usted que es importante eso? ¿Qué es lo que veía Platón que la gente de su tiempo quizás no lograba verlo con total claridad? El desgaste, por ejemplo, del suelo, porque decía para evitar la erosión Ajá. y podían como acabarse todo o destruir la naturaleza de la cual estaban apoyadas para sobrevivir. De acuerdo, qué es lo que, digamos, en la práctica, em, qué es lo que puede provocar el hecho de que una montaña, digamos, esté deforestada o esté en condiciones de ser reforestada? ¿Cuál creería que es el efecto de eso? Está con el teléfono silenciado, el audio Y silenciado. dijo deforestada, profesor. Sí. O sea, ¿cuál es en el fondo lo que le plantea la profesora Jaquenot es que Platón le dice que hay que reforestar las colinas de Ática? Cuando le dice reforestar, nos da a entender de que las colinas no tenían árboles, ¿no? Ujú. O estaba deteriorado El la lugar. arboleda en ese lugar, ¿no? Yo creo que lo hacía porque sabían que a lo mejor con árboles tenían un ambiente como más limpio, un aire más sano. Ujú. Además podían plantar árboles que dieran frutos como manzanas y también sobrevivir de eso. Ok, ok, es una visión, ¿no? Es una visión interesante. Ahí le cuento y les cuento, digamos, a todos, un poco lo que pasaba en el Ecuador de finales del siglo XIX. 1875 es un año en el que García Moreno ejerce la presidencia del Ecuador. Y resulta que este García Moreno, que era un tipo bastante bien preparado, había estudiado en Francia, era alguien muy competente, ¿no? Sabía muchas cosas. Él se da cuenta, viendo desde el Palacio de Gobierno, acá en Quito, se da cuenta que los montes de Quito estaban pelados, no habían árboles, ¿ya? Algo parecido a lo que le pasaba a Platón en su tiempo, en Ática, en Atenas, ¿no? Y claro, García Moreno dice, esto puede tener un impacto grave en la ciudad, porque el efecto de la existencia de los árboles es que, como dice el propio texto, ayudan a regular el agua. Es decir, la vegetación en una montaña tiene una propiedad bastante curiosa, detiene la escorrentía. Es decir, logra que el agua se acumule en la montaña y no baje, ¿no? Baja cuando efectivamente ya ha superado la capacidad de retención de los árboles, de las plantas, de los arbustos,
Y entonces de ahí baja, pero baja en forma de ríos, ¿no? Baja en forma de ríos. Y esos ríos que se van formando son los que después, digamos, mantienen todo el sistema hídrico de las ciudades. Entonces, claro, García Moreno lo que dice es, aquí, si es que no sembramos árboles, puede ocurrir una desgracia. Podría haber un aguacero muy fuerte, una salida de agua, y eso se va a llevar la ciudad. Porque ustedes saben que el agua se lleva todo lo que está a su paso, ¿no? Se lleva todo. Entonces García Moreno hace dos cosas muy interesantes para la época. La primera, se imagina él, si Quito está así sin árboles, ¿cómo estará el resto del país? Y entonces envía a una comisión, o nombra una comisión técnica que visita todo el país. Se demoran varios meses en visitar todo el país para verificar si efectivamente en el resto del país también pasaba lo mismo, es decir, había montañas que estaban peladas. Y se da cuenta que sí, en todo el país, ¿no? En todo el país. En todo el país había montes que estaban totalmente pelados. Y eso tenía una razón clásica, ¿no? Y es que la leña era la principal fuente de energía de la época. ¿Qué se le ocurre que se podía hacer con la leña? ¿Cuál sería la principal actividad de la gente de 1870 y Cocinar, pico? A cocinar cocinar. y alumbrar, ¿no? Para hacer fuegos. Ujú. Efectivamente, cocinar es lo esencial y eso es lo que nos pasaba. Entonces nos acabamos la madera de las montañas por la cocina. Y entonces, claro, eso significa que hay un proceso en el cual, eh, ya sabiendo que pasa todo esto en todo el país, decide ordenar a esta comisión que compre árboles que no son nativos del Ecuador, como cipreses o laureles o pinos, pero que son de crecimiento rápido y se siembren en el Ecuador, eh, en todo el país, digamos, ¿no? Y se siembra en el país, ¿no? Eh, Hay, digamos que algún rato, yo creo que sí les dije esto la semana anterior, pues les estaba comentando un poco que eh, García Moreno había participado el año antes de esto, que les cuento, había participado en una feria en París, una feria científica, a él le encantaban las cuestiones científicas, y él había ofrecido a Quito como la sede de la siguiente feria, una feria mundial de ciencia, ¿no? Ahí va a aprovechar para inaugurar el observatorio meteorológico que existe todavía. Es un edificio ya viejito, ¿no? Ya evidentemente hay más de 100 años de diferencia. Es un edificio viejo, ¿no? Es un edificio en ciernes, ya digamos que se usa como el observatorio meteorológico, el observatorio astronómico, pero claro, ya no tiene la validez que tuvo en su tiempo, ¿no? García Moreno compró el telescopio más moderno de la época, o sea, hizo algunas cosas interesantes García Moreno y lo inauguró con gente que vino de todo el mundo. Y además hizo algo interesante en el Parque de la Alameda, donde está ese observatorio astronómico, y si vienen a Quito pueden darse un salto y visitar esta zona. eh, Están sembradas las principales especies que García Moreno ordenó sembrar en todo el país. Y está con algunos, bueno, no están todas, lamentablemente, porque a veces la gente no cuida adecuadamente, pero sí hay algunas que tienen eh, su, su, su ficha técnica, ¿no? Ahí uno puede ver y puede chequear y puede plantear esa estructura, ¿no? Entonces, resulta interesante y resulta bastante trascendente esta idea. Esto lo que indica, un poco lo que les decía la semana pasada, y por eso quería partir de esta idea, esto lo que indica es que los problemas ambientales en la esencialidad no tienen tiempo ni lugar, ¿no? Los problemas ambientales son casi siempre los mismos, se repiten.
No importa que hayan pasado 2300 años, no importa que estemos hablando un caso de Grecia, en el otro caso del Ecuador, o de dos ciudades diferentes, en realidad no tiene importancia, porque los problemas ambientales son repetitivos. Fíjense hasta qué punto es repetitivo, que hace 2 años, esto les contaba también, se produjo acá en Quito un deslave en una zona de un barrio popular que se llama La Gasca, que está justamente en la parte alta de la ciudad, en donde, claro, se había cortado los árboles y se produjo un deslave de graves resultados, ¿no? Fue un deslave espantoso. Claro, en el Pichincha está una parte, una sección está cortada, no habían árboles, y el agua rebosó la capacidad de retención de lo que había arriba y digamos que obstaculizó uno de los colectores de agua, el colector se llenó, se rompió, se abrió y bajó todo el agua hacia la ciudad. Se llevó vehículos. Hay unas imágenes, ustedes pueden algún rato ver en YouTube, digamos, las noticias sobre este aluvión en Quito de hace 2 años y se pueden ver imágenes escalofriantes, ¿no? O sea, vehículos que se lleve el agua, electrodomésticos que bajan por todos lados, piedras, ni se diga. Hubo gente desaparecida, lamentablemente después la encontraron muerta porque obviamente le arrastró el agua. Eh, Esto, imagínense, eh, digamos, de lo que vio Platón o lo que vio García Moreno en su tiempo, nosotros acá no aprendimos muy bien la lección y entonces nos pasó eso. Pero esto es un indicativo que, digamos, vale decir la, la estructura que se maneja a nivel, eh, digamos, ambiental es algo que se repite constantemente. Entonces, siempre hay como que pensar en cuáles van a ser los efectos ambientales, ¿no? Em, una de las cosas que yo, digamos, siempre em, me gusta contarles también es las fuentes. Eh, este documento en el que García Moreno nombra a la comisión y ordena la compra digamos, de las especies para sembrarlas en el Pichincha y en otras provincias del país, está registrada en un documento que es un decreto. eh, en ese momento era una orden presidencial, no había decretos ejecutivos como tenemos ahora, pero el documento es más o menos parecido. Y entonces está registrado en una orden presidencial que está publicada en el Registro Único del Ecuador, que es el antecesor al registro oficial, y ustedes pueden consultarle, ¿no? Pues se puede leer, se puede consultar esta narración que les acabo de hacer en documentos legales del Ecuador. Entonces sí, siempre resulta interesante eso porque obviamente es parte de nuestra historia. Ok. Vemos un par de ejemplos más, a ver cómo nos va. Señorita Gutiérrez, eh, ¿por qué es importante las 12 tablas? Disculpe, profesor, no le escuché bien. ¿Puede repetirme la pregunta? ¿Por qué es importante las 12 tablas? Se refiere ya que no sobre esto, ¿no? Sobre este punto. ¿Por qué será importante las 12 tablas, ¿no? Como un documento legal en materia ambiental. Las 12 tablas presentaron reglas como para la protección del medio ambiente. ¿Como cuáles, por ejemplo? Tengo anotado. Puedes revisar. ¿Qué dice? ¿Logró encontrar algo?
Nada. Eso la verdad que no me acuerdo de la cosa. Ok, bueno. Señorita Oña, las 12 tablas. En el texto de las 12 tablas, bueno, la autora indica que estas eran importantes, ya que en esas 12 tablas se encontraba lo que era una disposición, donde ésta hacía referencia acerca de los cuerpos de los muertos que no debían ser sepultados ni cremados en la ciudad. ¿Por qué cree que en las 12 tablas se establecía esa prohibición de incinerar o enterrar muertos dentro de la ciudad? ¿Cuál habrá sido el problema? ¿Qué se le ocurre? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema? Ahora tenemos los cementerios dentro de las ciudades. ¿Cuál sería el problema en Roma? Igual se les incinera a la gente, ¿no? En los crematorios. Hoy en día no hay mucho problema en eso, pero ¿qué pasaría en Roma? ¿Cuál era el problema? Porque, según la lectura, lo consideraba un derecho consuetudinario de Ya, Roma. de acuerdo, era un derecho consuetudinario, pero vamos un poco más allá del tema. Eh, no lo dice ya que no, ¿no? O sea, usted tiene razón, era derecho consuetudinario en el tiempo, no incinerar muertos. Entonces, lo único que se hizo fue, eh, como no se podía incinerar muertos ni se podía enterrarles, lo único que hicieron es, digamos, escribir en las 12 tablas algo que era derecho consuetudinario, que era la costumbre de la época. Entonces, ellos pusieron las 12 tablas, dijeron, bueno, esto ya es algo que venimos practicando, lo ponemos en la ley y ya. Legalmente no hay porque usted puede establecer cualquier tipo de prohibiciones o regulaciones. La pregunta de fondo es, ¿cuál será, o sea, qué cree que pasa con los muertos? ¿Qué pasaba con los cuerpos de las personas eh, para que en Roma hayan prohibido eso? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué se considerará eso una norma de índole ambiental? Le pone ya que no dentro de los antecedentes ambientales, como usted bien ha dicho. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué habrá sabido pasar cuando quemaban a los muertos, por ejemplo, les enterraban? Tal vez por eh, creencias, ¿Qué tipo de creencias? las religiosas o culturales. Tal vez creían las personas que debían tener un lugar digno donde enterrarse a las personas y no en medio de la ciudad. Ya, Pero tal vez también pienso que eh, hubo un cambio de costumbres. ajá. Eh, ahí nosotros, digamos, es en realidad una cosa más fácil de lo que parece, imaginarnos eso. Em, Hoy en día, no sé si han visto alguna vez o se han imaginado o tienen alguna idea de lo que es un crematorio. No sé si lo han visto. Eh, ¿Cómo serían los crematorios en la Roma antigua, en la Roma de las 12 tablas, 450 años antes de Cristo? ¿Qué dice señorita Gutiérrez? Está silenciado su micrófono. Creo que en la actualidad lo siguen haciendo en países como la India por temas de religión, la cremación. ¿Nosotros no cremamos difuntos? Ah, aquí Pregunta. en Ecuador, Ajá. dependiendo de la tradición de ciertas personas, sí. Sí. ¿Y por qué? O sea, digamos, la pregunta que yo les planteo es así, ¿no? O sea, ¿por qué será que ahora nosotros tenemos crematorios dentro de las ciudades, ¿no? Esmeraldas tiene el cementerio dentro de la ciudad, ¿o no? ¿Ah? Sí, ¿Sí?
¿Por qué antes era prohibido en Roma y ahora en nuestras ciudades? Todas las ciudades tienen cementerios dentro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hay en ese proceso? Que la cremación es mucha contaminación. Al momento de quemar el cuerpo, el aire se contamina, el ¿Cuál medio será la ambiente. primera, cuál será la primera, el primer efecto de cremar a difuntos? ¿Qué pasará al principio? ¿Cuál será? El aire se contamina. Ujú. Claro, claro. O sea, eh, se puede imaginar los muertos quemados en la vía pública, prendidos fuego. ¿Cómo olería eso? O los muertos enterrados sin un sistema hermético como tenemos ahora de los cajones. Ah, los cajones son sistemas herméticos, ¿no? Que entran 4 metros bajo tierra y se recubren. Se imagina que, claro, en la Grecia antigua mucha gente no, es muy probable que no tenían recursos y lo que pasaba es que echaban el cuerpo en una fosa común. Y entonces la fosa estaba abierta mientras se llenaba de cuerpos. Iban colocando ahí uno a otro. ¿Se imagina cómo olía eso? ¿Cuántas moscas llegaban? Entonces, claro, la ley de las 12 tablas es bastante más simple de lo que nosotros a veces suponemos. Buscaban contrarrestar los dolores, principalmente, derivados de eso, ¿no? De la acumulación de cuerpos, de la quema y tal. Entonces, eh, en realidad, ahí hay un antecedente de los temas contaminantes, ¿no? Esos son residuos humanos que en la práctica contaminaban el aire respirable de las ciudades, por eso había que prohibirlas, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la ley de las 12 tablas. Em, Hay otras normativas, ¿no? Nos vamos un poco al siglo sexto, nos movemos casi 1000 años. Señora Barre, em, ¿qué decía el digesto? Hola, está con el micrófono, está con el micrófono, silenciado. Buenas tardes, doctor. Disculpe. ¿Cómo está? ¿Qué decía el digesto en el siglo sexto? Eh, el digesto reunía opiniones, normas jurídicas sobre propiedad, aguas, tierras, ríos, mares, Pero, higiene. pero respecto al tema ambiental, respecto específicamente al tema ambiental, ¿qué es lo trascendente en relación al digesto? ¿Qué había en el digesto? Yo diría que de pronto eh, cuidaban el digesto, reconocía que ciertos elementos de la naturaleza eran comunes para todas las personas, como el aire, el agua, los ríos, el mar, Eh, las orillas. ya, hay un tema que es súper importante en el digesto, que es súper trascendente, eh, y que tiene que ver con el derecho ambiental moderno. ¿Qué dice señorita Moreira? El digesto fue uno de los primeros cuerpos en los que se mencionó sobre la contaminación. Ahí se estableció que se ofendía las buenas costumbres, quien contaminara el agua, eh, las cañerías y otras cosas más. Eso, claro, o sea, es la primera vez en la historia normativa que en una norma jurídica se habla de contaminación. Y lo particularmente significativo del tema es que se habla de contaminación en el sentido que se conoce hoy.
o sea, normativamente, si uno quiere saber en dónde está el origen del juzgamiento de la contaminación como concepto, hay que ir al digesto. El digesto le habla de eso. Claro, usted lo ha dicho bien, o sea, hay cuestionamientos respecto a lanzar lodos o agredir la propiedad vecina con sustancias que pueden, digamos, contaminar, pero claro, en la esencia de ese documento está la idea de que el concepto de contaminación aparece por primera vez en una norma jurídica bajo esa estructura. Bueno, ahí están algunos de los antecedentes. Hemos visto algunos de los principales antecedentes. En realidad es bastante más largo la cuestión de los antecedentes. No sé si alguien quiere comentar algo que le haya parecido interesante, algo que le haya parecido, le haya llamado la atención, o quiere hacer alguna pregunta respecto de, digamos, del contenido de estos antecedentes del derecho ambiental. Eh, no sé, si alguien quiere expresar alguna situación respecto de la lectura, eh, algo que les haya llamado la atención, que haya sido interesante, ¿no? No sé, ¿qué dice? ¿Nada? ¿No? Bueno, ok. Bueno, vamos a ver entonces algunos de los elementos más trascendentes del derecho ambiental ya como estructura. Vamos a trabajar, señorita Portocarrero. ¿Se puede decir que el derecho ambiental es una rama autónoma del derecho? ¿El derecho ambiental es autónomo? ¿Está ahí, señorita Portocarrero? Entonces no estaba, no, la señorita Portocarrero. Señor Jiménez, hola. Sí estoy, profesor, disculpe. Ah, sí está. El- Ok, señorita Portocarrero. La pregunta, bueno, estaba planteada, creo que dejé de compartirle. La pregunta está planteada. eh, la pregunta es si el derecho ambiental es una rama autónoma del derecho o no. Esa sería la inquietud. ¿Qué le parece? sí, en la lectura se menciona que como que invade diferentes ramas del derecho, pero también es su propia rama aparte e independiente. Eh, le lleva a pensar eso la lectura, que se trata de una rama autónoma? ¿Cuál sería el ejemplo de una rama autónoma? Pues tiene sus características propias, sí, pero ¿cuál sería el ejemplo de que se trata de una rama autónoma? Mm, pues cualquier rama que tenga sus propias leyes específicas, como el derecho laboral, por ejemplo. ¿Ya? ¿Usted considera que el derecho ambiental tiene sus propias consideraciones específicas que les llevan normativamente a ser considerado una rama autónoma? ¿Qué le parece?
Eh, pues ¿O una ley no? específica en sí creo que no. O sea, un conjunto de normativas, es complejo eso. ¿Qué es Ujú. lo que dice Jacquenot respecto a la autonomía del derecho ambiental? ¿Jacquenot cree que es una rama autónoma o no? Pues menciona Puede leer que si forma quiere. parte, claro, sí. Sería aventurado afirmar que el derecho ambiental se perfila como rama autónoma del ordenamiento jurídico, pues este conforma una unidad o sistema de normas que no admite la existencia de regímenes totalmente separados. O sea, ¿a ella le parece que es una rama autónoma o no es una rama autónoma? No. No, ella cree que no. Ella cree que no. ¿Y se le ocurre algún vínculo que pueda haber entre el derecho ambiental y otras ramas del derecho? ¿Cuál sería el vínculo? Bueno, tal vez en derecho penal cuando se establecen penas para personas eh, que causen daño al medio ambiente. Claro, ese es un buen ejemplo, ¿no? El derecho penal depende en términos sancionatorios del derecho penal, ¿no? El derecho ambiental tiene una orientación que es proteger la naturaleza y por ahí hay ciertas acciones humanas como la quema de árboles o el tráfico de especies que atentan contra la estructura del ecosistema. Pero claro, el derecho ambiental no tiene una sanción específica, no existen sanciones que tengan un contenido 100% ambiental. Eh, en realidad, el derecho ambiental no tiene un sistema de sanciones, tiene la teoría, tiene algunos principios que son propios del derecho ambiental, pero no tiene forma de hacer que la normativa se cumple o se cumpla sin necesidad de pasar por otra normativa. Y entonces, claro, los delitos ambientales son la mejor muestra de que el derecho ambiental no actúa autónomamente, necesita siempre la colaboración de otras ramas del derecho. Entonces, claro, se enmarca en esa línea. Y usted lo ha dicho muy bien, hay ciertos delitos ambientales que en el fondo lo que requieren es que se haga una, em, eh, vamos a decir, se establezcan algunas sanciones para algunas acciones que son contrarias, eh, como, digamos, la quema de árboles o la contaminación de las aguas o la contaminación del suelo y que requieren una sanción, porque el derecho ambiental no está preparado para entregarla. Sin embargo, sí el derecho penal. Y entonces con el derecho penal se puede sancionar con penas privativas de libertad, ¿no? Esa actividad, ¿no? Entonces sí, el derecho penal es una, eh, puedo decir, es un buen ejemplo de cómo el derecho ambiental necesita la cooperación de otras ramas del derecho, por lo tanto eso le deja fuera de la estructura de autonomía, ¿no? Ok, bueno, chévere. Señor Jiménez, otra pregunta. ¿El derecho ambiental es público o privado? Ah, señor Jiménez, está, ¿cómo está? Señor Lor, ¿público o privado? Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. El derecho ambiental tiene características de ser un derecho público porque también representa y
representa a la colectividad por el hecho que termina impactando no solo a una persona, sino a un grupo determinado de personas. Ajá. ¿Y hay alguna característica que le haga privado o no? ¿Hay algún rasgo ahí? ¿Se le ocurre? Podríamos decir que podría ser privado si alguien posee, por ejemplo, un terreno que puede deforestar. Ya. En ese caso, no. Pero ¿cómo operaría en ese caso, en el caso del ejemplo que usted plantea? O Por sea, ¿cuál ejemplo, sería digamos, la aplicación del derecho penal en ese caso? si entramos en un contexto de minería ilegal, Ya. pero igual habría una implicación directa, pero al mismo tiempo los recursos naturales no renovables pertenecen al Estado. Pero eh, el momento en que nosotros, digamos que armamos la estructura en función del Estado, de alguna manera no estamos llamando, digamos, a la parte pública ahí. Claro, porque sería un derecho colectivo. Le planteo un ejemplo, usted me dice si, qué le parece, ¿no? Claro, Eh, doctor. sí, sí se ve, ¿no? Sí se ve la imagen. Bueno, yo no soy muy bueno para dibujar, pero ahí voy a hacer un intento al menos, ¿no? Vamos a tratar de hacer un intento. Ya, esto que estoy haciendo se supone que es un río, ¿no? Este es un río, ¿ya? Eh, y entonces, fíjese, en este río hay varias propiedades, ¿no? Las propiedades a veces son de diferentes tamaños. Siempre hay propiedades ribereñas, además, ¿no? Siempre tenemos ahí un grupo de propiedades. Bueno, cada una de estas propiedades vamos a suponer que se dedica a algo en particular, ¿no? Por ahí este tiene ganadería, por ahí este tiene árboles frutales, por aquí este tiene una hostería, por aquí este, qué sé yo, tiene hortalizas, este simplemente tiene pasto. Y así, ¿no? Cada uno tiene su propia actividad, ¿ya? Cada uno se dedica a lo suyo. Por ahí hay alguien que solo vive, ¿no? Y entonces, imagínense que nosotros tenemos aquí una fábrica, vamos a poner, como decía, yo no soy así muy bueno para el dibujo, pero ustedes van a imaginarse que esta es una curtiembre. ¿Sí saben todos lo que es una curtiembre o hay alguien que no sabe lo que es una curtiembre? Todos saben lo que es una curtiembre, Doctor, yo en mi ¿no? caso no No sé saben. qué es una Es, cuestión. es una fábrica de cuero, ¿no? Este es, digamos, hacen ropa de cuero, forros de cuero, cosas de cuero, ¿no? Zapatos, chompas, pantalones, forros para el vehículo, qué sé yo. Es una fábrica de cuero. Entonces, en las fábricas de cuero usualmente el problema ambiental de la curtiembre, en la fábrica de cuero, es el uso de tinturas. Ese es el tema. Porque no sé si han visto ustedes algún momento, el proceso de producción del cuero es un proceso bastante particular, ¿no? Se retira el cuero del animal, pero el cuero queda, los animales, igual que todos los mamíferos, tienen pelo. Entonces hay que cepillar eso y hay que eliminar ese pelo. Eh, Se le tiene que someter a un proceso de limpieza, ¿no? Para que quede el cuero útil, ¿no? Una vez que ya sale, digamos, yo tengo aquí voy a mostrarles, bueno, no es exactamente, pero más o menos el cuero que sale tiene más o menos esta tonalidad, el cuero resultante.
O sea, no es exactamente así, es parecido, no es exacto. Parecido. La cuestión es que no se ve tan bien. O sea, si tú haces un diseño, es una chompa de ese color, no se ve bien. El cuero crudo no, digamos, no es tan atractivo como para llevarse, ¿no? Tienes que darle unos tonos, ¿no? Si algún rato se van por ahí por Cotacachi, por ejemplo, en la provincia de Imbabura, ustedes pueden encontrarse una curtiembre grande, ¿no? O digamos, cerca de Pelileo, en Tungurahua también, también hay otras curtiembres en el límite entre Azuay y Cañar, eh, que tienen una buena producción de cuero. Pues ustedes se van para allá, ustedes ven que, por ejemplo, los zapatos son negros, los zapatos de cuero generalmente son negros o cafés, bueno, ahí les ponen color las chompas también, ¿no? Las chompas negras de cuero son bastante comunes. Aunque yo he visto chompas de varios colores, rojas, amarillas, verdes. Bueno, les ponen muchos colores. Bueno, la cuestión es que, claro, todo eso requiere una tintura, o sea, tú tienes que pintarles. Pero el cuero es difícil de que adhiera al color. Entonces, hay un proceso, los procesos de teñido son unos procesos en los que hay unos recipientes relativamente grandes en donde a la prenda le introducen, ¿no? Y le sacan, le introducen y le sacan, le introducen y le sacan. Y eso repiten varias veces con muchas prendas hasta que toma el color, ¿no? Hasta que toma todo, o sea, toda la prenda se hace uniforme y queda el color y le dejan secar y se vende. Sin embargo, cuando esa tintura ha sido ya muy utilizada o ha pasado por un proceso de producción largo, se vuelve inútil ya. O sea, ya no se adhiere, finalmente pierde esa adherencia y ya no sirve. Entonces hay que deshacerse de esa tintura porque ya no tiene utilidad práctica, o sea, ya no sirve para tinturar nada más y hay que deshacerse. Sin embargo, los productos químicos que están usados en esas tinturas son altamente contaminantes, son tóxicos. Cuando la curtiembre tiene responsabilidad ambiental y social, normalmente tiene una planta de tratamiento, o sea, lo que yo les dibujaba aquí. Si es que ellos tienen una conciencia ambiental racional, seguramente ellos aquí tendrán una planta de tratamiento. Entonces hacen el tratamiento y el agua que descargan, pues será, digamos, estará quizás no pura 100%, pues estará bastante bastante buen estado y se descargará. Ahora imagínate que sea una costumbre de alguien que es muy irresponsable y que no hace un proceso de tratamiento de las aguas y que descarga así nomás, o sea, no le importa nada y descarga, ¿no? Y entonces viene la sustancia contaminante y empieza a bajar aguas abajo del río. Entonces imagínate que, no sé cuál de estos les dije, pero cualquiera de estos, suponte que este de aquí. Justo ha llevado a sus reses, sus vacas, al abrevadero a tomar agua para alimentar, para eh, calmar la sed, ¿no? Algo tradicionalmente se hace en las fincas, ¿no? Llevas al ganado al abrevadero, les pones ahí, pues ponen a tomar agua, todo bien, y después comen un poco de pasto y después ya digamos, les dejan ahí que reposen, descansen un rato y tal. Si el agua estaba contaminada, y las vacas se enferman y peor aún se mueren, la pregunta del millón ahí es, ¿quién paga por esos daños? ¿Quién es el responsable? Supóngase, señor Leor, que las vacas son suyas y yo soy el irresponsable que contaminó el agua y sus vacas se tomaron esa agua contaminada, tóxica, y se le murieron. Supóngase que se le murieron unas 10 cabezas, 10 reses. Yo no, digamos, no conozco mucho el tema ganadero, pero entiendo que una res promedio debe estar en el orden de unos $500. O sea, no es barato. Es relativamente carito, ¿no? Se le mueren 10, son $5.000. ¿Qué haría?
En este caso, la responsabilidad la tendría la fábrica de Custiembra. Claro, o sea, yo sería el Sí, responsable, o sea, yo tendría que sería el que... pagarle. Esa reclamación que se plantea entre usted y yo, usted como el afectado y yo como el infractor, ¿de qué naturaleza es? ¿Es pública o es privada? Sería de naturaleza privada. Es privada, totalmente. Es más, ¿de qué ámbito del derecho estamos hablando si se produce esto? Ustedes ya vieron obligaciones y contratos, ¿no? Sí, doctor. ¿Qué naturaleza tendría? En dónde le ubicamos a esta relación jurídica que se ha planteado entre los dos, donde yo he sido el infractor y usted el afectado? ¿Dónde le colocamos? ¿Qué rama del derecho es? Sería la rama del derecho civil, doctor. Civil, claro, civil, total, civil. Claro, son daños y perjuicios. Usted me puede demandar por daños y perjuicios. Y está muy bien, porque evidentemente yo le he causado un perjuicio directo. No hay para dónde irse. Yo fui responsablemente el que puso ese contaminante en el río y usted simplemente estaba haciendo lo suyo, su negocio, nada más. Pero yo he agredido su propiedad a través de una acción irresponsable. Eso le hace al derecho ambiental medio privado, ¿no? ¿O no? Sí, doctor, en casos particulares, específicos. O sea, sí tiene un poco de privado. El derecho ambiental, entonces, le vuelvo a plantear la pregunta, y bueno, no solo a usted, sino en realidad a todo el curso. ¿Es público o es privado? Se- Serían ambos, doctor. Es Sería ambos. público y Ah, privado. es mixto, ¿no? Es mixto. El derecho ambiental es un derecho mixto. Esa es una cosa que me parece súper interesante porque el derecho ambiental tiene esta trascendencia. Ya vamos a ver más adelante, Jacquenot le llama a esta característica de ser, digamos, primero, no es un derecho autónomo, hemos dicho, es la primera cosa que dijimos. Segundo, es un derecho que no puede definirse como totalmente público, totalmente privado, eh, ya que nos le da, digamos, esta caracterización, ya que nos le da un nombre que no le da ella, por supuesto, sino que es una recopilación de todo lo que se habla en materia ambiental, le da esta connotación de una rama del derecho que es y suele ser transversal, ¿no? Es transversal. El derecho ambiental es transversal. Eh, pero tiene una característica. Nosotros hemos visto, cuando ustedes hacen el análisis desde introducción al derecho, que miran esta idea de lo público y lo privado, yo tengo entendido que ustedes miran ciertas ramas del derecho que en ciertos momentos no hay cómo encasillarles ni en lo público ni en lo privado. Le suelen llamar derecho mixto, ¿no? Derecho mixto o derecho social, ¿no? Aquellas ramas del derecho en donde es difícil decidirse por un lado o por el otro. Se les llama derecho mixto social, pero yo tengo la impresión de que el derecho privado, del derecho ambiental está más allá de lo simplemente público-privado, o sea, está más allá de lo mixto. El derecho ambiental es, en cierta forma, medio omnipresente, está casi presente en todas las ramas. Entonces, bueno, como ya les decía que no soy tan bueno dibujando. A ver, aquí, a ver, veamos si puedo saltarme. Esta es la única cosa que es media como extraña, es de poder saltarse todo. A ver, veamos si me puedo saltar todo. Sería interesante bajarle a esto, ¿no? Ya, pero
Veamos si le... Ay, ya. Veamos si le puedo volver al lugar. Eso, perfecto. Em, yo tengo esta visión del derecho, ¿no? Yo le veo al derecho como este tronco, ¿no? Un tronco en donde de alguna manera, vamos a ver qué encuadro, donde quizás para mí el derecho aparece ahí, ¿no? O sea, el tronco del derecho, el tronco común del derecho está ahí. Eh, Vamos a quitarle esas líneas. El derecho es ese, pero claro, nosotros lo vemos un poco, eh, digamos que yo le veo algo como esto además, ¿no? Me parece que aquí, en esta parte, bueno, aquí otra vez le voy a, le voy a retirar un momento. Ok, ya. Quiero mostrarles porque quizás suele ser mucho más, para mí al menos suele ser mucho más, digamos, ejemplificativo esta idea, ¿no? Del derecho. Entonces, digamos, aquí nosotros tenemos el asentamiento y aquí están las raíces y tal. Y normalmente lo que nosotros vemos es esto, ¿no? O sea, una división donde, digamos, aquí tenemos el derecho público, el derecho privado y una rama así como que está en la mitad, ¿no? Que es como el derecho mixto, o al menos yo le veo de esa manera, ¿no? Está el derecho mixto ahí. ¿Dónde están eso, aquí están. Entonces aquí, por ejemplo, una de las cosas que yo le veo es generalmente aquí me aparece el derecho privado, ¿no? El derecho privado. ¿Ya? Esta partecita me parece que es una buena manera de decirnos que hay un derecho privado. Hay una parte que me parece que es el derecho público, que está bien definido, está como por aquí, ¿no? Y quizás, o sea, si es que por acá está este derecho al que le hemos llamado el derecho mixto, ¿no? Esta idea del derecho mixto. Entonces, cada vez que nosotros vamos viendo o lo vamos planteando, a ver aquí, sino que esto está muy, muy grandote. Está como muy grandote. Vamos a hacerle un poco más. Le vamos a llevar más acá, ¿no? Eso ahí sí. ¿Ya? Y ahí le podemos poner estas ramitas. Entonces, ya, a mí me parece que, por ejemplo, el derecho privado termina teniendo algunas ramas, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo, les parece que podrían ser interesantes? Derecho privado. ¿Qué habría? Ejemplo. ¿Qué dice? ¿Cuál sería una rama privada? Civil. El derecho civil, ok. ¿Cuál otra? Ahí está. Ahí está el derecho civil. ¿Cuál otra les parece que sería Mercantil. mercantil? Claro.
mercantil. Ahí está. Derecho mercantil. Ok. ¿Cuál es? Acá en cambio tenemos un poco derecho público, ¿no? ¿Cuáles les parece que serían dos ramas así del derecho público? Penal. Constitucional y penal. A ver, ahí hubo dos. La primera no entendí cuál. Constitucional. Constitucional. Vea, esa es una rama muy interesante. Yo no le pondría ahí. ¿Sabe dónde le pondría yo? Yo le pondría acá, a esa rama, al derecho constitucional. Yo le pondría aquí. Y le voy a explicar por qué no, obviamente. Derecho constitucional le pondría aquí yo. En realidad, le pondría ahí porque si ustedes lo miran en perspectiva, el derecho constitucional es la base de todo. De ahí surge todo. O sea, todo el sistema legislativo del Ecuador y bueno, de otros países también, surge de ahí, de la Constitución. Nosotros le vemos, cuando estudiamos esto en Introducción al Derecho, le vemos como la pirámide kelseniana, ¿no? Donde la Constitución está arriba y el resto de normas van abajo. Pero, pero en realidad, o sea, yo tengo esta otra visión que es el derecho constitucional, es las raíces de todo el árbol. Más bien, a mí me suena que está abajo, que de esa estructura del derecho constitucional depende toda la estructura general. A mí me parece eso, o sea, bueno, cada uno puede tener su opinión, porque esto finalmente es solamente una conversación respecto de esta idea. Yo le pondría ahí, ¿no? Después ustedes me dirán, bueno, le queremos poner un poco más arriba, me parece que lo constitucional está dentro de lo público, a mí me parece que lo constitucional más bien abarca casi todo, que es la fuente de prácticamente todos los sistemas jurídicos modernos. Así que yo le pongo abajo, pero esa es solo una visión, ¿no? Y que tiene mucha importancia para la parte ambiental eso. Em, bueno, eso va por esa línea. ¿Qué más? Algo de lo público. ¿Alguien más me dijo algo público? Penal y administrativo, por ejemplo. Penal y administrativo. Claro, esas son las dos por excelencia, ¿no? Supongamos de administrativo, penal y administrativo. Administrativo, esa sí es, esas son, de cajón, digamos, ¿no? Son las dos claves. Voy a ponerle penal acá, ¿ya? Estas son de cajón, realmente, ¿ya? Y finalmente lo mixto. ¿Qué se les ocurre que... Esto creo que va a ser más interesante mandarle para abajo. ¿Qué se les ocurre como mixto? Derecho laboral. El derecho al trabajo, ok. Díganme, solo bajarle a esto un poco más abajo como para que se vea nada más. Profesor, el derecho internacional también es mixto. El derecho internacional es muy, muy, muy interesante. Eh, yo le diría que el derecho internacional es otro árbol, ¿no? Es otro árbol. O sea, se podría ver como otro árbol entero, porque todas estas normas que estamos colocando aquí, vean que es una visión súper diferente a la que nosotros vimos en Introducción al Derecho, la que aprendemos, ¿no? En Introducción al Derecho. Em, Si usted piensa, el derecho internacional tiene dos ramas, una pública y otra privada, y se interacciona. Nosotros ya vimos derecho internacional, digamos, hace 2 semestres, creo, ¿no? Hace un año vimos derecho internacional. Y, o sea, si a mí me pidieran como graficar, como dibujar la idea que hay sobre derecho internacional, para mí, cada país estaría representado por un árbol. Entonces, el derecho internacional es del bosque, en realidad.
O sea, digamos, este árbol representa el contexto jurídico del Ecuador, cómo el contexto jurídico del Ecuador está armado. Y por ahí el derecho internacional, digamos que tiene normas que van de lo público y van de lo privado y que a veces se fusionan, que tienen ciertas relaciones o interrelaciones entre países, podrían verse fácilmente como una representación de un bosque, ¿no? O sea, yo vería así, le vería así, como el bosque, ¿no? Donde están varios árboles, donde cada uno tiene su propia estructura. Esta es la estructura del Ecuador, quizás no sé, pues la estructura noruega o la estructura anglosajona de digamos, los ingleses o la visión oriental de los chinos o qué sé yo, la visión, vamos a decir, balcánica del suroriente de Europa o por ahí de los nórdicos, ¿no? Digamos esta visión germánica, ¿no? De Polonia o Alemania, Austria mismo que tiene bueno, aunque Austria tiene esa como mezcla medio balcánica y medio anglosajón, no anglosajona, medio germánica. Por ahí, claro, cada uno de esos tiene su propia organización, pero en la parte internacional, digamos que hay una relación, ¿no? Me parece interesante en todo caso, como para conversar el tema, el tipo de visión que nosotros llegamos a tener. Pues bueno, aquí teníamos, me dijeron laboral, no, lo mixto. Me dijeron el derecho laboral como mixto. Entonces vamos a ponerle aquí ese derecho laboral. ¿Ya? Y sí, tiene partes de lo público y lo privado. Y me falta un hito para tener otro mixto. ¿Cuál? Sería el ambiental, doctor. Ambiental. No, ya no le voy, ya va a ver dónde le voy a poner yo algo ambiental. ¿Cuál otro? Mixto. Uno que se parece, digamos, en la teoría. ¿Por qué lo laboral le ponen en lo mixto? ¿Cuál es la razón? Porque hay Siga, siga. empresas públicas y privadas. Pero Hola, no las sé si me... empresas, siga, siga. Termine la idea. No, no, no terminó, creo, la idea que tenía. O se congeló la pantalla. Creo que se congeló la pantalla. Lo que le quería decir a la compañera es que o sea, no es por la idea de lo público y lo privado, porque el derecho laboral también regula relaciones privadas. O sea, por ejemplo, yo trabajo para una institución privada, que es la PUSESE. La PUSESE es una institución privada y yo soy un particular. El contrato que tenemos, ¿no es cierto? Eh, si es laboral, es entre dos privados, un individuo y una universidad privada. O sea, no, la razón del por qué le ponemos a lo laboral en lo público-privado, en lo mixto, es porque si bien tiene un contenido privado, es decir, el salario, las condiciones de trabajo las acordamos libremente, que es la parte, o sea, esas relaciones coordinadas del derecho privado, nos ponemos de acuerdo en el salario, o sea, todo eso es acuerdo de las partes. O sea, si finalmente a mí no me conviene trabajar para la PUSESE, me voy nomás. O si la PUSESE no quiere seguir contratándome, me dice, gracias, nos vemos. Es la libertad de contratación, esa es la parte privada. El tema de lo público en el derecho laboral tiene que ver con la protección de los derechos de los trabajadores. O sea, uno puede acordar, pero hasta cierto punto. Y ese punto, esos límites son los que marcan la idea del interés general. Por ejemplo, en el derecho laboral, la idea central de ponerle una jornada de trabajo, es decir, que no le hagan trabajar más de 40 horas, tiene que ver con el bienestar público. O sea, que no haya abuso laboral, no haya trabajo forzoso. Y esa es la esencia de lo público. Lo público nos guarda
de cualquier abuso por parte de quien es o se entiende como el más fuerte de la relación jurídica, que es el empleador. Entonces, claro, esa es la idea. O le ponen un salario mínimo, o sea que no le pueden pagar menos de eso, porque menos de eso se entiende que no puede sostenerse por sí mismo. Entonces, hay estos elementos. Esos son los que configuran lo público y lo privado. Hay por un lado libertad de contratación, yo puedo decidir con quién trabajar y con quién no, pero ciertas condiciones ya de trabajo no pueden exacerbar los límites que la ley le pone. No me pueden tener trabajando 80 horas por semana, no me pueden pagar $300, porque hay límites. Hay límites mínimos para que me paguen y hay límites máximos de jornada laboral. Eso tiene que ver con el bienestar público, ¿no? Porque no puede haber esos abusos a nivel público, porque eso afectaría a la sociedad en sí misma. Esa es la idea de lo público en lo laboral. Hay una rama del derecho que es parecida. Si es que alguien decide dar examen de grado y le preguntan una cosa de estas, pues un derecho que se parece un montón al derecho laboral, el derecho al trabajo, es el derecho de inquilinato. El derecho de inquilinato es mixto. Ese derecho de inquilinato es mixto. Eh, ¿Y por qué me dirán es mixto? Porque si bien yo puedo decidir, por ejemplo, a quién le arriendo, a quién no le arriendo, o yo puedo decidir dónde me voy a vivir, a arrendar mi departamento o mi casa donde quiero vivir, también hay reglas. O sea, tú no le puedes echar a la calle, porque claro, ahí tenemos esta medida, ¿no? Eso en cuanto a lo interdisciplinario y transversal está, digamos, bastante bien, ¿no? Ok, listo. Vamos a ver el siguiente. Espacios indeterminados. Señor Jiménez, espacios indeterminados. Hola, señor Jiménez. Ok. Señorita Oña, espacios indeterminados. Perdón, no me abrí el micrófono. Los espacios indeterminados, Indeterminados. ¿Qué significa eso? eh, aquellos que se vinculan con diferentes imperativos ambientales. Por ejemplo, un espacio Mm, indeterminado. un Ejemplo. espacio, perdón. Ah, Como por ejemplo el mar. es un espacio indeterminado. Sí, Eh, ¿Por qué sería un espacio indeterminado el mar, por ejemplo? porque no pertenece, por decir, a un solo grupo de personas, es decir, el Estado, sino que, o sea, es indeterminado, no se le puede poner un límite, Eh, desde mi perspectiva. a ver, pero analicemos con más detenimiento eso. El, el espacio marítimo no tiene una definición jurídica o legal para cada país. Pregunta. ¿No hay mar territorial? Sí, pero hace en la zona cercana de las costas, pero lo que tengo entendido es que no hay ningún país que pueda o deba apropiarse del océano abierto. Eh, o sea, usted se refiere a aguas internacionales.
Mm, básicamente. sí, Pero ahí hay algo en lo que tienes razón y vea que en este momento hay una denuncia. Yo vi ayer en la cadena alemana Deutsche Welle una denuncia pública respecto a la pesca indiscriminada digamos, de algunas especies de animales en alta mar, ¿no? En espacios considerados de aguas internacionales. Tienen una filmación la gente de la Dolce Vele. Ustedes pueden verle, bueno, a ustedes que les gusta TikTok y ¿cómo se llama el otro? El Instagram, que ellos tienen, digamos, ahí hay esta cadena de noticias que suele publicar cosas, me parece interesante. Yo ayer vi justamente, han hecho ellos un trabajo espectacular respecto incluso han filmado, creo, y supongo que son drones, ¿no? Con lo que han filmado, unos procesos de pesca industrial, pero, o sea, pesca en gran escala, sobre todo de tiburón, ¿no? Tiburón eh, y otros productos marítimos. Entonces, ellos plantean que hay cuatro países eh, que, digamos, están haciendo pesca indiscriminada de tiburón y de otras especies marítimas que pueden en un momento determinado caer en riesgo de extinción. Eh, y han dado con nombres y apellidos, es decir, está China, está Hong Kong, no, está China, está Corea del Sur, segundo lugar, está Japón, tercer lugar, y está España, en cuarto lugar. O sea, son cuatro países que son, digamos, los países que con mayor intolerancia están haciendo pesca industrial a gran escala en zonas, digamos, que no alcanzan justamente la jurisdicción de los países. Pero ahora, yo la pregunta que le hago, ese es un problema ambiental real, actual. Como le digo, está en un reportaje de la Dolce Welle de ayer. Es recién, es nuevito eso, está ahí. Pero y es una cosa que yo me preguntaba ayer y como usted me plantea como un espacio indeterminado el mar, em, en realidad desde el punto de vista del derecho ambiental, el mar no es en realidad una zona realmente determinada, no es que usted puede controlar lo que pasa dentro de su mar territorial. No nos vayamos al tema de la capacidad operativa de los estados, porque ahí podríamos estar de acuerdo en que hay limitaciones. Pero legalmente no es factible controlar el espacio del mar territorial. ¿Qué le parece? Y al resto también, digamos, si alguien tiene alguna opinión, es siempre bienvenido. No hay una limitación. O sea, esta idea del mar territorial no nos maneja un límite respecto de las cosas que se pueden hacer dentro y fuera del mar territorial. ¿Cuánto es el espacio del mar territorial ecuatoriano? ¿No han visto en ninguna materia eso? En teoría del No, Estado, no profesor. vieron. Ah, No. No. O nunca. bueno, que yo recuerde, no. Chuta, es una pena porque, claro, o sea, me supongo que en realidad no lo han visto. Es una pena realmente porque digamos, en mi momento de estudiante yo tenía una materia que se llamaba Derecho Territorial, donde se veía, digamos, la parte jurisdiccional del Estado, eh, digamos, en la órbita geoestacionaria, la parte superficial continental, la parte insular y la parte del mar territorial. O sea, es una pena que nos vayan quitando un poco en los esquemas de estudios ciertas materias que me parece a mí que sí que tienen, digamos, su trascendencia. También es un tema de límites. Bueno,
En todo caso, les cuento un poco, el mar territorial tiene un espacio reconocido de 200 millas marinas. 200 millas marinas prácticamente para nosotros es un poquito más allá de Galápagos, ¿no? Contados desde el continente. De hecho, desde el continente hasta Galápagos nosotros tenemos básicamente 200 millas marinas, ¿no? De todo el Ecuador continental hasta llegar a Galápagos. Y y claro, como Galápagos también es parte del país, hay una proyección, digamos, circular de 200 millas de radio, ¿no? 200 millas de radio desde Galápagos. Entonces, si ustedes recuerdan, en el 2014 la policía marítima en Galápagos capturó un buque. De esto hay un proceso judicial que ustedes lo pueden, incluso si alguien tiene algún interés, ya mismo les toca hacer los artículos de tesis y tal, que es un tema que yo no he visto que han tocado hasta ahora en la universidad. Podría serles interesante, hay documentación también. El Estado ecuatoriano capturó un barco de bandera china haciendo pesca ilegal industrial en aguas territoriales ecuatorianas, o sea, en el mar territorial, pero en la zona relacionada a las Islas Galápagos. Hay una sentencia judicial, hay detenidos por eso. Hubo una incautación de los peces. De hecho, hay fotografías, incluso hay material gráfico. Entonces, bueno, si a alguien le interesa, de pronto hay material para trabajar eso como un artículo de graduación, ¿no? Un documento de titulación. En todo caso, claro, el Ecuador en realidad sí tiene posibilidades de hacer control dentro de su mar territorial. Legalmente le asiste el derecho. Legalmente el Estado puede implementar dentro de su mar territorial controles de todo tipo, no solamente, vamos a decir, temas ambientales, sino temas relacionados con actos ilícitos, como por ejemplo drogas o contrabando o ese tipo de cosas. Se puede hacer dentro del mar territorial. O sea, como les decía, otra cosa es que quizás operativamente no alcancemos a hacer todo el control que se requiere, porque, digamos, no tenemos lanchas rápidas o no tenemos el número suficiente de lanchas rápidas o digamos que ahora, hasta donde conozco, eh, me parece que Corea del Sur nos ha regalado un buque de gran calado para hacer control marítimo, eh, que está ahora digamos, en el mar, en alta mar, haciendo control marítimo en el territorio del mar territorial, valga la redundancia, del Ecuador, pero me parece que la parte del mar no cabe necesariamente como un espacio indeterminado a nivel de legislación nacional, porque si hay un mar territorial que está reconocido en la Convención sobre Derecho del Mar, eh, que está suscrita por el Ecuador y que evidentemente eh, tiene vigencia actual. El Ecuador es uno de los países firmantes. Eh, yo no estaría tan seguro de que eso sea un espacio indeterminado. Como digo, quizás operativamente nos es difícil hacer control, pero nos pasa en todo. O sea, los guardaparques en Yasuní o en el Parque Nacional Cuyabeno, tampoco es que alcanzan a controlar todo y hay actividades ahí de minería ilegal y madereros ilegales y todo. O sea, sí, no discuto eso, pero quizás ahí hay una estructura determinada, de un espacio geográfico determinado donde se puede hacer control, al menos en teoría legal. Señorita Maridueña, ¿qué dice? Hola, señorita Maridueña, ¿escucha? Eh, Iba a poner como ejemplo A ver, tal vez el espacio en donde, como espacio indeterminado, ¿no? El espacio en donde vienen los pueblos indígenas no contactados, tal vez. ¿determinado o indeterminado? O sea, viéndolo bien y en la práctica sí sería determinado, porque Claro, obviamente, em, ajá, es hasta dónde llega los límites de Ecuador, ¿no? claro, Entonces no, como, no calificaría como espacio exacto, indeterminado. claro, correcto.
O Ok. sea, ahí de hecho usted tiene una delimitación de la zona intangible Tagaera y Taromenane. O sea, tiene linderos incluso. O sea, hay un mapa. Yo sí les mostré el mapa, ¿no? De la zona Tagaera y Taromenane. Claro, ahí hay linderos, está linderado eso, sí está determinado. Yo les planteo un ejemplo que es realmente el planteamiento más clásico, ¿no? De lo que significa un espacio indeterminado. Eh, el caso clásico que no se puede regular en materia ambiental es el del agujero de la capa de ozono. Ese es un caso clásico de un espacio indeterminado. ¿Por qué? Porque en realidad la atmósfera como tal, o sea, el espacio que existe entre la órbita geoestacionaria, es decir, lo que está arriba de la atmósfera, y la superficie planetaria, ese es un tema que es difícil regular. O sea, yo sé que el espacio aéreo, por ejemplo, el espacio aéreo es regulable porque tú tienes fronteras que puedes atravesar. Sin embargo, en el aire digamos no es el espacio aéreo, sino la atmósfera, ahí tienes un problema de regulación. Eso es difícil de regular, eso sí es difícil de establecer como una forma de regulación. Claro, el espacio aéreo, por ejemplo, el vuelo de los aviones y demás, eso hasta ahí tú vas a tener posibilidades de controlar que no se haga nada en la zona de tu espacio aéreo, que vuelen solo las naves que tú autorizas, los aviones, las aeronaves y todo esto que solo tú autorizas, más o menos como en el mar, pasa más o menos lo mismo. Tú podrías controlar, ¿no? Salvo, claro, hay estos aviones supersónicos que les dicen ahora que tienen un promedio de vuelo muy bajo, que a veces no logran ser captados por los radares. Bueno, pero eso, digamos, es un tema tecnológico que sale de la práctica jurídica, porque en términos prácticos, el espacio aéreo es solamente la proyección de tu espacio superficial. Entonces, tú ahí podrías tener control en eso. Sin embargo, hay elementos de la naturaleza sobre los que no tienes control, y esa es la capa de ozono. En la capa de ozono el problema es que como el planeta rota, o sea, hay un proceso de rotación, el agujero de la capa de ozono expone a un grupo de países alrededor del mundo. No siempre expone a los mismos. De hecho, hay momentos en los que el proceso de rotación hace que el Ecuador quede justo debajo de la capa del agujero, de la capa de ozono, y nosotros quedemos expuestos a la radiación ultravioleta. Eh, Eso es algo que lamentablemente no podemos regular, porque ese agujero de la capa de ozono se hizo debido a la presión del uso de sustancias contaminantes que fueron a la atmósfera. Y de hecho nosotros como país, no es que hemos cooperado en gran medida para ese agujero. Quizás China y Estados Unidos, que han tenido mayores cantidades de descargas atmosféricas, son los que más han dañado la capa de ozono, y sin embargo nos está afectando a nosotros. Ese termina siendo un espacio indeterminado donde ya no, o sea, nosotros podemos decirle a nuestra gente, oigan, dejen de contaminar. O sea, no usen el aerosol tal o la gasolina ni sé qué o el diésel ni sé cuánto. Nosotros podríamos controlar eso, pero eso no logra controlar el problema de la capa de ozono, porque ese problema tiene que ver con la actividad de otros países, no solo del nuestro. Entonces, ahí tienes un espacio que lamentablemente está indeterminado, donde no puedes tener ese control. El otro problema también tiene que ver con la parte climática. En general, lo climático tiene que ver con un espacio indeterminado, que es la temperatura planetaria, que es otro de los problemas ambientales globales, el efecto invernadero y la temperatura global. Eh, Nosotros podemos reducir el uso de combustibles fósiles altamente contaminantes, llámese diésel, por ejemplo, o llámese incluso la gasolina extra de bajo octanaje. O sea, podríamos, por decreto, si se le ocurre mañana al presidente eliminar la extra y todos usan de ahora en adelante súper, legal, en teoría digo, porque eso desataría una guerra civil casi.
hacia ahora que tenemos el problema de los combustibles, hay inconformidad de un montón de gente. Una cosa así desataría obviamente una guerra civil, pero digo en teoría, ¿no? Estoy hablando desde la teoría nada más. Nosotros podríamos incluso llegar a regular el tipo de combustible, pero aún así no podemos controlar el problema. Entonces, el derecho ambiental tiene una característica que es que muchas veces se ve limitado porque gobierna sobre espacios que no están estrictamente, estrictamente delimitados. Ese sí es un problema que es para nosotros un poco complejo y que obviamente nos puede impactar, ¿no? Nos puede impactar en nuestro vivir diario. Eso les diría, ¿no? De hecho, la contaminación al aire es complicada, ¿no? Porque no, o sea, por más que tú hagas controles periódicos y demás, el viento capta, digamos, se lleva la brisa marina. Yo tuve una experiencia así súper, en este aspecto, claro, no tiene que ver con la cuestión territorial entre países, pero sí probablemente entre cantones, ¿no? Hace muchos años, cuando estaba trabajando por Selec, hace bastantes años, me invitaron a ser parte del equipo revisor del estudio de impacto ambiental de Termoesmeraldas 2 y, y bueno, tuve acceso al, al modelo, digamos, al modelo diagrama de la potencial contaminación de la chimenea, ¿no? De la chimenea de equilibrio de Termoesmeraldas 2. Y, o sea, fue una cosa increíble. Yo estaba tomando datos y, claro, me fui a tomar datos en una distancia de casi, quizás un poco más de 2 kilómetros de diferencia digamos, de la chimenea de equilibrio de Termoesmeraldas 1, de la primera chimenea que tenían o que tienen, porque funciona hasta ahora. Claro, yo no podría decir cuánta contaminación viene de Termoesmeraldas y cuánta salía de la refinería, porque ya a la final, como es monóxido de carbono, digamos, se mezclan estas partículas y en el modelo de dispersión matemático, ya, o sea, eso se ve mezclado y se ve para todos lados, pero había un alcance de casi un poco más de 2 kilómetros y yo me fui a verificar el proceso. Y digamos, hice una medida con GPS de un poco más de 2,5 kilómetros. eh, Puede ser 2,550 metros, una cosa así, solo para hacer una prueba, para ver si efectivamente terminaba la dispersión en los 2 kilómetros o iba un poco más. Y, y claro, yo fui y conversé con la gente que poblaba el sector. Y una señora gentilmente me dijo, si quiere podemos hacer la prueba esa que usted pide. Digamos, una señora digamos, que vivía en el centro Esmeraldas, me dijo, si quiere puedo dejarle una sábana. No, sí, me parece que era una toalla blanca. Me dijo, si quiere le dejamos la toalla toda la noche. Pues, normalmente yo me llevo o sea, tipo 6 de la tarde, yo meto la ropa estando mojada o no del tendedero, porque si la dejo toda la noche con la emisión que tienen del monóxido de carbono, eso a veces ese hollín cae y me mancha la ropa. Entonces me dijo, pero como usted está haciendo una prueba, si quiere yo dejo una toalla blanca, le dejo toda la noche, o sea, porque yo necesitaba tomar fotos o sea, y hacer todo el proceso para ver en realidad que, o sea, cómo, si llega el contaminante hasta allá, porque es 2,5 kilómetros, es una distancia enorme. Me dijo, sí, o sea, si quiere le dejo la toallita y después mañana viene temprano y le toma fotos a ver si sí o no, para que usted mismo compruebe con sus ojos lo que pasa acá en Esmeralda. Entonces le dije, bueno, y me quedé loco porque estaba negra. O sea, yo fui al día siguiente, estaba negra. Eso estaba negro. O sea, había caído el hollín del monóxido de carbono. Y no era como decía el modelo de dispersión, que en 2 kilómetros se moría. Yo hice una toma medio kilómetro y un poco más después.
de lo que decía el modelo. Entonces, claro, yo me fui a reclamarle a esta gente, su modelo está mal hecho porque aquí hay esa distancia. Y me dijeron, pero eso no es, o sea, no decimos que no pase, pero eso no se debe, digamos, al alcance real del proyecto, sino que es muy probable que la presencia del viento lleve más allá el contaminante, o sea, que el contaminante viaje más allá del espacio que está definido en el modelo de dispersión, porque el viento se lleva más contaminante, se lleva más lejos y cae más lejos. Entonces, esa fue la explicación técnica que me dieron, pero de todas maneras, o sea, me parece brutal. Claro, eso en términos ambientales, con eso es difícil regular. O sea, ¿cuánto regulo? ¿Qué onda expansiva pongo del contaminante? ¿Un kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 10 kilómetros? ¿Cuánto? ¿Cuánto pongo? Esa es una limitante del derecho, ¿no? Entonces, claro, ahí le toca al derecho ambiental, digamos, poner un límite. Que puede ser que no se ajuste 100% a la realidad, pero es debido a que el espacio está un poco más allá de lo previsto. Y eso tiene que ver con esta idea de los espacios indeterminados. Ya les voy a poner aquí, ¿no? Los espacios indeterminados. ¿Ya? Listo. Bueno, preguntas, por favor, señorita Maridueña, preguntas, por favor. No, profesor, Ok. ninguno. Señora Barre, preguntas, por favor. No, ninguna, doctor. Ok. Señor Loor, preguntas, por favor. Ninguna, doctor. Ok, gracias, señorita Oña. Preguntas, por favor. No, ninguno. Ok, señorita Portocarrero. Preguntas, por favor. Ninguno. Listo. Señor Pozo. Preguntas, por favor. Ninguna, doctor. Ok, señorita Moreira. Preguntas, por favor. Ninguna duda, profesor. Ok, señorita Gutiérrez. Preguntas, por favor. Ninguna, profesor. Listo, señor Jiménez. Preguntas, por favor. Ok, bueno. Bueno, la clase se va a terminar aquí. Les voy a parar la grabación. Unas dos cuestiones.